Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, un contraplano que trae unas películas magníficas hoy, os lo digo ya de antemano. Voy a ver si me entran como mínimo 4 de ellas, en el caso de que no me entren, porque es que las de hoy tienen, además algunas de ellas ya las he visto y eso significa que es muy probable que me vaya a enrollar. De cualquier modo, antes de nada os voy a dar el número porque quiero aligerar todo lo posible la introducción para ponernos a hablar de cine. Es el 690-827909, ya sabéis, es una nota de voz que tenéis que pasar haciendo vuestra crítica. Esa nota de voz debería durar en torno a aproximadamente unos 3-4 minutos, más o menos, puede ser algo menos o puede ser algo más en función de lo que tengáis que contar. De cualquier modo, sentiros libres de tomaros el tiempo que necesitéis, siempre y cuando no sea mucho, evidentemente, para que vuestra contracrítica pues sea lo mejor posible. Os pido, eso sí, que os lo preparéis un poquito antes y que no se escuche ruido de fondo. Os pido también que me digáis cómo os llamáis, es decir, vuestro nombre de pila, no hace falta que me deis el apellido ni nada de eso, y si además me decís desde dónde estáis enviándome la nota de voz, pues mejor todavía. O sea, además de llamaros por vuestro nombre, pues podré decir desde dónde nos llamáis, desde dónde nos comunicáis y nos hacéis la crítica. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar ya al contraplano, que como digo, tengo algunas películas, quizá no llegue al final, es una posibilidad, pero bueno, al menos vamos a intentarlo. Muy bien, pasamos ya al contraplano. Empezamos el contraplano de hoy con Andrés, que es un contraescucha de Guadalajara, que nos recomienda una película clásica, una película del año 1966, una peli realmente buena. Bien, vamos a escuchar primero a Andrés que nos la cuente, que nos hable de ella, nos va a hablar muy bien, os lo digo ya, y luego ya remato yo a la vuelta. Mi audio es para recomendar a los contraescuchas la película Un hombre para la eternidad, en inglés A Man for All Seasons, del año 1966, protagonizada por Paul Scofield, Robert Shaw, Leo McKern en los papeles principales, con guión de Robert Bolt y dirigida por Fred Zinnemann. Se trata de todo un clásico y para mí una gran película. Aborda la historia ni más ni menos que de Sir Thomas More, conocido en España como Tomás Moro o como Santo Tomás Moro, ya que está canonizado por la Iglesia Católica. En cuanto a esto, a la historia, como seguro que es bien sabido, Sir Thomas More era un reputado jurista inglés, abogado, filósofo, juez, pensador, intelectual y escritor que vivió a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, contemporáneo del rey Enrique VIII de Inglaterra, de quien además era amigo personal, consejero, y llega a ocupar el cargo de Lord Canciller con dicho rey. Pero el rey Enrique, casado con Catalina de Aragón, se quiere divorciar para casarse con Ana Bolena. Y hete aquí que dicho divorcio no es conforme con la doctrina católica, lo cual Sir Thomas More, nuestro Santo Tomás Moro, se niega a respaldar y se niega a ayudar al rey en su litigio contra la Iglesia romana. Todo ello desencadenará que el rey provoque la separación de su reino de la Iglesia católica, pasando a ser la monarquía británica la cabeza de la Iglesia de los cristianos de aquellos lares, como un movimiento protestante de los que ya existían en el norte de Europa, y Sir Thomas termina preso durante mucho tiempo en la Torre de Londres, sometido a presiones para reconocer como legítima la actuación del rey y finalmente, bueno, pues es sometido a un juicio absolutamente falsario y amañado en el cual resulta condenado a muerte y será decapitado. La fotografía, el decorado, la puesta en escena, especialmente los trajes y el vestuario, con grandes sombreras recreando la moda de la época, me parecen fantásticos. Igualmente hay que destacar algunas escenas que en imagen son icónicas, muy bien rodadas, como la visita al cardenal Wolsey, que por cierto es Orson Welles en una breve aparición, en la cual todo es lúgubre, oscuro, y la llegada del rey cuando llega a visitar a Sir Thomas en su propia
propia residencia. Se van acercando los dos barcos de cortejo por el río. Al llegar a tierra, el rey aparece en la proa, salta al barro tapando al sol y es la primera vez que vemos su cara, ¿no? Delante del sol. O la escena del juicio o las escenas en la cárcel. Los diálogos, las actuaciones también son magníficas, desde luego con unos personajes secundarios que bien pueden ser protagonistas por sí mismos, la hija, la mujer, el yerno, el antiguo colaborador, el mayordomo o el malvado Cromwell. En fin, me parece una película necesaria para cualquier cinéfilo, para cualquier amante de la historia, para juristas, para los jóvenes de nuestro tiempo, por los valores de integridad y honestidad intelectual que encarna Tomás Moro, o para los amantes de la filosofía. Ya ves, un espectro muy amplio. En fin, saludos Fernando y enhorabuena por tu programa. Bueno, Un nombre para la eternidad es un A Man for All Seasons, es una película, es un peliculón. Una de esas películas que cuando se hacen, y ojo, esta película tiene ya casi 60 años a sus espaldas, pues no, yo creo que el director y el guionista y quien estuvo detrás no es consciente hasta qué punto ha hecho una obra atemporal. Es decir, es una de estas películas que trascienden con mucho el momento en el que están hechas, por el modo esencialmente, no porque sea una película histórica, sino por el modo en el que afrontó el director esta película, esta historia en concreto. Un problema, de hecho, que se repite una y otra vez, que no es otro que es el de mantener la integridad, como bien nos ha contado Andrés, frente al poder, que como bien sabemos pues siempre es corrupto y además corruptor. La historia, como ya nos ha adelantado Andrés, va sobre Tomás Moro. Supongo que los que seáis aficionados a la historia de Inglaterra la conozcáis, un tipo de principios inquebrantables que es canciller de Inglaterra en tiempos de Enrique VIII y que se enfrenta a un dilema ético. Cuando el rey exige su apoyo, además cuando digo que se lo exige, es que se lo exige, para anular su matrimonio con Catalina de Aragón y poderse casar con Ana Bolena, desafiando de este modo pues a la Iglesia Católica. Primero lo han intentado negociándolo a través de Wolsey, pero no lo consiguen y entonces ya directamente quiere poco menos que desacatar al Papa, en una palabra. Este tema del divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, pues lo hemos hablado en la Contrahistoria esencialmente, pero recuerdo que hice un programa hace ya un tiempo con Lorena Carrasco, no sé si os acordáis. Bueno, había algo más que pues el hecho mismo de que se quisiese divorciar, se quería divorciar de Catalina de Aragón, que era nada menos que la tía del emperador, de Carlos V, y eso añadía una capa de problemas serios, mucho más serio que si se tratase de una princesa menor. Bueno, esta misma historia de Enrique VIII, Catalina de Aragón, Ana Bolena y todas las intrigas que se dan en la corte inglesa en aquel momento, se ha contado de 1000 veces de 1000 maneras distintas. Pero aquí el director, que es Fred Zimmerman, lo hace de una manera estupenda, se las apaña para contarlo realmente bien, para abordarlo. Es decir, para enfocar este asunto desde una perspectiva que podríamos llamar moral. Podríamos enfocarlo desde una perspectiva más política, incluso desde una perspectiva amorosa, como se ha hecho en otros... Bueno, en este caso lo que tendríamos es una historia de desamor, más que de amor, pero no, él aborda la perspectiva moral, que es la más interesante. Así que, aparte de dramatizar un episodio histórico, plantea una serie de preguntas que podríamos calificar de universales. Y completamente temporales, por supuesto, sobre la conciencia, sobre la lealtad, sobre el coste mismo que puede suponer mantener la integridad moral, especialmente cuando estás cerca de los poderosos. Uno de los mayores logros de esta película, a mi juicio, es que consigue humanizar a Tomás Moro, San Tomás Moro, como bien ha dicho Andrés, sin idealizarlo excesivamente. Se le presenta como un tipo íntegro, reflexivo, muy ingenioso, profundamente devoto, pero también un tipo vulnerable. Su silencio estratégico ante las demandas del rey pues no se podría interpretar como cobardía, sino una táctica en origen para proteger su vida. Esto
lo convierte en algo parecido a un héroe trágico, pero un héroe trágico accesible. Alguien que no busca el martirio, cuando ese martirio es gratuito. Pero lo termina aceptando cuando ve que ya no queda más remedio, es decir, que no queda otra alternativa posible, simplemente. En contraste, pues lo que tenemos es frente a él a una serie de personajes como Thomas Cromwell o como Richard Rich, que encarnan pues los valores contrarios, es decir, la ambición, la traición, bueno, mostrando de una manera muy a las claras cómo el poder lo corrompe, lo puede corromper y lo corrompe todo lo que toca. La dirección de Zinnerman es realmente buena, es una dirección sobria, recordemos, es una película de los años 60, no esperéis efectos especiales, bueno, y en esta menos que en ninguna. Es muy efectiva, a mi juicio, se apoya en una puesta en escena muy teatral, que resalta los diálogos. La fotografía también es magnífica, ya que capta muy bien la opulencia de la corte de Enrique VIII frente a la austeridad en la que vive Tomás Moro, haciendo, bueno, pues predicando con el ejemplo. Esto es lo que viene a ser también una metáfora entre lo material, representado por la corte y sobre todo por Enrique VIII, frente a lo espiritual, que lo representa Tomás Moro. Pero vamos, su verdadero fuerte es el guión, claramente. Que equilibra, si habéis visto la película, pues creo que estaréis de acuerdo conmigo, equilibra muy bien debates de gran profundidad filosófica, psicológica también, con momentos propios de una película, es decir, momentos de tensión dramática. Esto es lógico, ojo, que sea una película tan teatral. Digo que es lógico porque la película está adaptada directamente de una obra de teatro que tiene el mismo título, de un dramaturgo británico llamado Robert Bolt, que luego además él estaba vivo, por supuesto, y no se limitó pues a permitir que su obra pasase al cine, no, se encargó de adaptar personalmente el guión. Así que lo que tenemos aquí es que es una obra de teatro que había tenido mucho éxito en Inglaterra, que pasa al cine, para eso se hace un guión adaptado y ese guión lo adapta el propio autor de la obra de teatro. Esto, en fin, una de las cosas que produce es que a ratos parece que estás viendo teatro televisado. Esa es la verdad. Algunos diálogos de esta película pues son realmente densos. Esto quizá es una posibilidad que haga que muchos pues se cansen, ¿no? O que se haga algo pesado, sobre todo para quienes quieren algo más de acción. Pero, en fin, esto no es una película de capa y espada, por mucho que esté ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, con un personaje tan sugestivo como es Enrique VIII. A los que son aficionados a la historia, en cambio, entre ellos obviamente pues me incluyo yo mismo, esta película gusta mucho, como es natural. No solo ya por el hecho de ver, lo ha comentado por encima Andrés, a Orson Welles metido en la piel del cardenal Wolsey, ya solo por eso merece la pena verlo. De hecho, la película además empieza ahí, empieza con Wolsey. No se le ve la cara, eso sí. Pero es que no solo está Wolsey. Es que tenemos también a Enrique VIII, tenemos a Thomas Cromwell. Ojo, Thomas Cromwell, no confundir con Oliver Cromwell, que ese ya sí llegaría un siglo después, algo más de un siglo después. Y naturalmente pues tenemos a Enrique VIII. Bueno, la película en sí es realmente buena, no me quiero enrollar más. La tenéis en varias plataformas, según he podido ir a consultar a Just Watch. Ya sabéis que desde hace un tiempo miro siempre esta página web, es muy útil, francamente, no ya para hacer yo el contraplano, sino para cuando quiero saber dónde tengo una película concreta, una serie concreta, y no ya para suscribirme. Últimamente, cada vez más, de hecho, las suscripciones las he dejado reducidas a la mínima expresión a Amazon Video, y pare usted de contar, porque aquello es que al final es un sacacuartos, ¿qué queréis que os diga? Y cuidado que he estado suscrito a distintas cosas. Al final ya sabéis que se está poniendo de moda el alquilar, y si uno no está viendo películas las 24 horas del día, pues merece la pena alquilar una película. Te vas a gastar 2,99, 3,99. Esta película en concreto
Está en varias plataformas, lo tengo aquí apuntado. En Apple TV, por ejemplo, la tienen todas en alquiler. En Apple TV sale por 3,99 y después está en Amazon también y en Rakuten por 2,99. La tenéis disponible en DVD, por supuesto, le he ido a buscar a Amazon, os voy a dejar el enlace. Bien, pues ahí os dejo la película. Si os gusta la historia, más concretamente la historia de Inglaterra y ya en específico todo lo relacionado con Enrique VIII, que ya sabéis que es un tema en sí mismo, está, vamos, si os gusta, seguro todo esto que os he dicho, esta película la conocéis seguro. Así que si no la habéis visto, bueno, os la recomiendo encarecidamente porque Un hombre para la eternidad os va a encantar. Seguimos con Genaro, que nos trae una película que está también bien, vamos, no tan bien como Un hombre para la eternidad, pero que es una película que se deja ver sobre un traficante de armas. Muy buenas, Fernando y Contraescuchas. Hoy traigo una película para el contraplano, que es El Señor de la Guerra. Esta película está protagonizada por Nicolas Cage y también participan Ethan Hawke y Jared Leto, por ejemplo. El director es Andrew Niccol y bueno, de la película diré que me ha parecido bastante buena. Tengo que decir que el inicio, bajo mi punto de vista, es algo un poquito más flojo y que los personajes al principio me parece que tienen la personalidad un poquito forzada y las situaciones también son algo como que no me acaban de cuadrar demasiado, pero a medida que va avanzando la película sí que, bajo mi criterio, va cogiendo un poquito más de interés y la verdad, al final se disfruta mucho y sobre todo que deja bastante para pensar. Y el hecho de que sea una película que haga pensar es por la propia trama, ¿no? El protagonista es un vendedor de armas que vende armas por todo el mundo, un gran magnate de la venta de armas y vende armas a todo aquel que pueda pagarlas. No tiene, digamos, problemas éticos o morales con esta cuestión. Le da igual que esas armas se vayan a utilizar para armar a niños soldado, que se vayan a utilizar para matar mujeres y niños. Eso no le preocupa. Los que hace que que el protagonista, vamos, no se justifique sus acciones es que como las armas existen y van a seguir existiendo y que si estas armas no las vende él, las venderá cualquier otra persona, entonces ¿quién mejor para lucrarse de ello que él mismo? Entonces, pues esto nos hace pensar un poco pues sobre todo el negocio que hay alrededor de la venta de armas, ¿no? Desde el gran magnate como es el protagonista, pero también pues el armero de barrio y, y cualquier otra persona que incluso el propio comprador de armas, ¿no? Que participa del negocio. Pero claro, también es cierto que como las armas van a existir y hay demanda de ellas y los ejércitos van a tener armas, es decir, ¿por qué no van a tenerlo las personas? Y bueno, me deja un poco que pensar sobre el círculo vicioso, ¿no? De la compraventa de armas, quizá con natural al ser humano, claro. Por otra parte, de la película también me resultó curioso y que tenía bastante actualidad el hecho de que cuando cae la Unión Soviética hay una parte de la película en la que Nicolas Cage se dedica a vender armas a lo bestia a Ucrania, hace un rearme de Ucrania brutal, ¿no? Y entonces, pues esto, si fuera un dato histórico más o menos histórico, lo cual no lo desconozco, la verdad, pues me surge la pregunta de la relación que tendría con los acontecimientos actuales que se están viviendo hoy en día, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que la película es buena, se disfruta, da que pensar y que por lo tanto yo creo que merece una oportunidad verla. Así que nada, un saludo y muchas gracias por tu programa, Fernando.
Pues como decía hace un momento, esta película que nos trae Genaro, El Señor de la Guerra, está muy bien. Es una película entretenida, es de hace ya unos años, más de los que yo pensaba. La había visto en su momento y lo he vuelto a mirar. No me acordaba del año en el que había sido estrenada, ya fue estrenada hace 20 años, en el año 2005. Y bueno, es podemos decir que es un retrato crudo, bueno, crudo y satírico, porque tiene un elemento ahí humorístico muy peculiar del tráfico internacional de armas. Todo envuelto en un paquete que mezcla pues un poco de todo. Humor negro, tiene también drama, tiene acción y tiene por supuesto lo que permea toda la película, es una crítica implacable, no ya al tráfico de armas, que por supuesto, sino también al cinismo que preside las relaciones internacionales. El protagonista de la película es, protagonista absoluto además de la película, es Nicolas Cage, que interpreta a un inmigrante ucraniano que vive en Estados Unidos y que allí, siendo jovencito, después de presenciar pues una pelea, creo, una cosa así, descubre que tiene un talento innato para vender armas y beneficiarse de ello. La película lo que hace es seguir el ascenso de este, no recuerdo el nombre tiene un nombre ruso, Dmitri o Piotr, una cosa así, de Nicolas Cage, vamos, de su personaje, desde que es un pequeño traficante local hasta que se convierte pues poco menos que en un magnate del tráfico, del comercio clandestino de armas. Entre tanto, pues va exponiendo a las grandes, como las grandes potencias perpetúan las guerras por conveniencia económica. La película arranca con una secuencia magnífica, yo creo que es la más famosa de la película de todas, mucha gente no ha visto la película, pero sí ha visto esta secuencia. Sale Nicolas Cage en mitad de una zona de guerra, una zona está desierta, con casquillos de bala por el suelo, mira la cámara y mientras se fuma un cigarrillo y dice que en el mundo hay no sé cuántas armas de fuego, un montón de ellas, una por cada 10 personas o una cosa así. Hace una pausa, le da una calada al cigarrillo y se pregunta cómo armar a las 9 restantes. Ahí se produce un corte, empieza una canción y realiza el viaje en plano subjetivo de una bala desde la fábrica, en algún punto de Estados Unidos o de Occidente, hasta su impacto en la cabeza de un niño en un país africano que está en guerra. Podríamos llamarlo prólogo, que está, bueno, cuando él se dirige directamente al espectador, pues ya sabéis, al menos la voz que tiene Nicolas Cage en castellano, yo no la he visto en versión original, pero bueno, la voz esta que tiene Nicolas Cage en inglés es similar a la que tiene en español, por lo menos la versión que se le hace en España, una voz un poco desencantada, de tipo que está de vuelta de todo. Pues a partir de ahí establece el tono del resto de la película, que es pues una mezcla de ironía, un fatalismo. Esto atraviesa toda la película. No hay héroes, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero vamos, que se ve que Nicolas Cage está en su elemento. Ofrece una actuación buena, que bueno, combina encanto, sarcasmo, una pizca de locura. El guión está bien escrito, va tejiendo la historia mientras pues va lanzando dardos al tráfico de armas. El traficante pues tiene que lidiar con, pues que ya os podéis imaginar quién compra armas de forma ilegal, ¿no? Pues gente de la peor especie, como dictadores, guerrilleros, terroristas, bueno, y también obviamente pues con agentes de la Interpol, ¿no? Uno de los, Ethan Hawke, interpreta al agente de la Interpol, todo mientras intenta mantener una vida normal, de ciudadano normal y corriente, con su esposa y con su hermano. La primera mitad de la película está francamente bien. Es una película que te engancha ya solo con esa primera secuencia, pues ya te mete directamente dentro. Luego va perdiendo algo de fuelle, porque un problema que tiene El Señor de la Guerra, que te deja un poco sabor agridulce, es que empieza a desarrollar el director una serie de subtramas que se vuelven, no sé, repetitivas, redundantes. Pero vamos, la película visualmente está bien, es efectiva, está llena además de imágenes, con alto contenido simbólico. Está, por ejemplo, la imagen de un avión desmantelado por una turba o un campo lleno de tanques soviéticos abandonados. Y esto también permite, claro, hacernos una idea de cuál es el destino de un montón de armas que pululan por el mundo.
Es decir, entre ellas las armas que venden estos traficantes, ¿no? Traficantes como el protagonista de la película. Pero vamos, donde brilla realmente el señor de la guerra es en mostrar la ambigüedad moral. La moralidad, exactamente. El Nicolas Cage, el personaje que interpreta, no es un villano, es decir, no es un malvado, tampoco es un héroe, por supuesto, en busca de una redención, es simplemente un oportunista que, bueno, pues prospera en un mundo que necesita la mercancía que él vende. El final, que no os lo voy a contar, por supuesto, no es una catarsis, aunque me consta que hay gente que la ha visto y que estaba esperando que al final, de algún modo, él se redimiese. No, él está encantado de hacer el trabajo que hace, le permite vivir muy bien. Vamos, lo que nos viene a decir es que, bueno, el mundo es el que hay. Es decir, el mundo es el que tenemos. Es como es, no es como nos gustaría que fuese. Y que en un mundo que es como es, pues hacen falta tipos como él, porque hay gente que compra el producto que él vende. En resumidas cuentas, como os decía antes, una película entretenida, que además de, bueno, pues hacerte pasar un buen rato, te hace reflexionar sobre el tráfico de armas en sí mismo, algo sobre lo que no solemos pensar. Es algo que todos condenamos, como es lógico, pero que si existe y está ahí es porque hay mucha gente, pero mucha más de la que pensamos, que se vale de los servicios de este tipo de tráfico. Es decir, que si hay ofertantes de armas es porque hay demandantes de armas. No le demos muchas más vueltas, y si no es efectivamente uno, pues será otro el que atienda esa demanda. La película la he ido a buscar también en Just Watch y según veo pues la tenemos de alquiler, como la anterior. Está en concreto solo está en Apple TV según veo aquí, y veo que también está en Rakuten, en Apple TV por 3,99 y según veo, un euro menos, 2,99 en Rakuten. Bien, seguimos. Vamos con Lolo, que nos trae una película muy reciente, una película del año pasado, de un director muy conocido, M. Night Shyamalan, que muchos conoceréis por El Sexto Sentido. Buenos días, Fernando. Espero que estés bien y muchísimas gracias por todo lo que nos aportas. Hace poco que mandé una crítica sobre una película de un director de cine y hoy quiero mandar también una crítica sobre una película de este mismo director, de Shyamalan. El director de la famosa película del Sexto Sentido. Hoy quería hablaros de la película La Trampa, que se acaba de estrenar este 15 de agosto. Es una película que te deja pegado al sillón, prácticamente sin poder pestañear, desde el minuto 1 hasta el último minuto de la película. Dura 1 hora y 45 minutos. Está protagonizada por Josh Hartnett, que fue coprotagonista en Oppenheimer o también en Pearl Harbor. Y es una película, un thriller, una película que trata sobre un asesino en serie, pero que verdaderamente en el primer segundo, diría yo, en la primera frase, ya te están diciendo quién es el asesino en serie. Es curioso. Pero aún así, aunque el director te desvele en el primer minuto, vamos, es que no llega ni al primer minuto quién es el asesino, desde el primer momento te está manteniendo en tensión. Como te digo, es un thriller en el cual se intenta atrapar a este asesino en serie, que en teoría ha cometido un error y la policía lo está siguiendo, y que nos van a contar siempre el final de la película, o el que pensamos nosotros que es el final de la película. No quiero hacer un spoiler ni fastidiarle la película a nadie. Te lo están contando desde el mismo inicio de la película y a lo largo de toda la película. A pesar de ser una película en la cual se nos ofrece a un asesino en serie, al carnicero, la persecución de este carnicero, no sale nada malo en la película, no sale nada de sangre, no sale ninguna escena truculenta, podríamos decir, en absoluto, pero
el director le pone a un personaje que curiosamente, un coprotagonista que curiosamente da varias notas de color, varias notas de humor en toda la película. Para mí es una obra de arte, hay que estar atentos a los Oscars porque yo creo que que algo se va a llevar en los Oscars el próximo enero, del 2025, va a llevarse algo seguro, porque la película verdaderamente va a ser es una obra ya de arte desde el primer momento en que la ves hasta el último minuto, de verdad. O sea, el ofrecerte la resolución de la película desde el primer minuto y a lo largo de todo el metraje te lo están ofreciendo, y que al final haya sido capaz de estar pegado al sillón, haya sido capaz de estar sin pestañear, es magnífico. Pues nada, muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo. Bueno, Lolo, ya sé que me enviaste esto antes de que se entregasen los Oscar, así que ya te habrás enterado. Ya lo sabrás, la trampa en los Oscar no se llevó nada, absolutamente nada, ni siquiera nominaciones. Pero bueno, ya sabes que estos premios tienen, como sucede con todos los premios, pues algo de caprichoso. Son premios evidentemente que selecciona y que da un jurado. No es como los premios Evox de la audiencia, que son participamos todos y al final son los oyentes los que deciden. Aquí hay un jurado que decide. Yo no he visto esta película, así que esta de la trampa, así que no puedo decir nada de ella. En Rotten Tomatoes le dan un aprobado justito, un 5,7 sobre 10. Y bueno, según estoy viendo aquí, los críticos pues no son muy generosos con ella. Aunque hay algunos que sí hablan bien, pero vamos, el resto no le dan cuartel. En Film Affinity nos cuentan lo siguiente sobre la trampa. Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente y de que algo inquietante está sucediendo. Como veis, estos de Film Affinity son unos artistas haciendo la sinopsis, porque es que no te cuentan nada. También es verdad que solo esta sinopsis ocupa apenas 3 líneas. Vamos, que son tan minimalistas que es que ni siquiera te empujan a ver la película. Bien, ya sabéis que en Film Affinity aparecen unas cuantas críticas, o mejor dicho, extractos de críticas que han hecho en distintos medios de España y de otros países del mundo. Bien, vamos con la de fotogramas, que es Fausto Fernández. A este le ha gustado. Dice, es una auténtica pasada para atrapados en las más puras esencias, virtudes, aciertos y locuras del triángulo Hitch de Palma Shyamalan del thriller. Puntuación 5 estrellas sobre 5. Esta es Fausto Fernández, está en Fotogramas, que es una revista española con muchísima solera cinematográfica. Luego Nando Salvá, que es del diario El Periódico, dice, hasta este no le ha gustado tanto, Este dice, nadie espera que una película de Shyamalan sea lógica, pero sorprende hasta qué punto su nuevo thriller es un sinsentido. No solo pone en duda su propia credibilidad, sino que la empuja y la pisotea. Puntuación 2 estrellas sobre 5. Vamos con otra más. Marta Medina en El Confidencial. Una comedia negra, divertidísima e irreverente, y todo envuelto con un lazo muy camp que se han quedado aquí. En fin, entiendo que le habrá gustado porque la puntuación que le da es 3 estrellas sobre 5. Vamos con uno más. Hobby Consolas. Raquel Hernández Luján. Shyamalan vuelve por sus fueros dando un recital de lo bueno que puede llegar a ser y hasta qué punto es capaz de boicotearse a sí mismo. La trampa es una película que se disfruta si te quedas con su primera hora de metraje. Bien, esta le ha gustado la mitad. Y luego ya uno último del diario Clarín, de Pablo Scholz, que dice filme de suspenso más que de terror, arranca bárbaro y derrapa pronto. Bueno, veo que aquí el crítico del Clarín pues le ha pasado lo mismo que al de Hobby Consolas. Bien, pues esto es lo que hay. Esto y lo que nos cuenta Lolo, que a Lolo, por lo que acabamos de escuchar, le ha gustado bastante. Es todo lo que yo puedo decir de la película. La tenéis en Apple TV, en alquiler también, por 4,99 y dentro del catálogo de HBO Max y de Movistar Plus. Como veis, esto ya empieza a ser una constante desde hace un tiempo, desde hace ya unos cuantos contraplanos. Cada vez hay más películas en alquiler. Eso de que las plataformas regalen el cine está empezando a escasear. No sé si recordáis la época en la que estaban todas con el paquete básico aquel de 7,99. No, eso se acabó hace ya tiempo. Ahora si queremos ver películas, muchas de ellas nos toca retratarnos aparte. Es más, en algunas plataformas para poder alquilar
No hace falta ni siquiera ser suscriptor. La de Apple TV, por ejemplo, pues basta con que uno tenga una cuenta en Apple y ya, y la aplicación de Apple TV instalada en el teléfono, el iPad o en el Apple TV, en el caso de que lo tengamos en casa, y pagar lo que cuesta, que Apple TV siempre lleva un sobreprecio, y ver la película. Ojo, a mí no me parece mala idea. Ya digo, pagar 8, 9, 10, 12 euros por un montón de películas y luego vas a ver 3 en todo el mes, pues casi, o una muchas veces, porque no has tenido más tiempo, pues casi que no te compensa. Yo prefiero pagarlas individualmente si son realmente buenas y merecen la pena. Bien, seguimos con Francisco, que ha escuchado el especial este que hice hace ya casi un año con Raúl López, este contraescucha tan aficionado a Bola de Dragón, que pues me pidió que si me ofreció, mejor dicho, si podíamos hacer un programa dedicado a Bola de Dragón, y yo le dije que sí, lo titulé, si mal no recuerdo, Bola de Dragón y el apogeo del manga, aunque creo que esto entró no en el contraplano, sino en la contraportada. Tendría que haberlo mirado. Creo que fue la contraportada. Bueno, pues Francisco nos cuenta de una bonita historia personal sobre lo que supuso la serie Bola de Dragón para toda una generación de españoles. Hola Fernando, aportar mi punto de vista y sobre Akira Toriyama y Bola de Dragón. Quiero decir que primero me resulta increíble que no te viera envuelto por la fiebre de Bola de Dragón, que fue en España brutal, ¿no? Fue equivalente al fútbol, o sea, no le cambiaría una coma. Más niños veían Bola de Dragón en aquella época, incluso que partidos de fútbol. Podría hablar con cualquiera de aquella época. Quiero contar una anécdota, y era que hay una temporada de Bola de Dragón en la que iban a llegar los guerreros del espacio. Bueno, sin entrar en detalles, simplemente que era un episodio muy esperado, donde el protagonista estaba entrenando y que eran muy malos, iban a llegar y tal. Y recuerdo que yo salía de casa de un amigo y me iba a mi casa y no llegaba el autobús y estaban las calles desiertas, pero completamente desiertas. Y bueno, decir que me vio el autobús de entonces, se llamaba el autobús del Moro, los que sean de Cabra lo sabrán. Y yo iba a coger el Moro, porque el conductor era marroquí. Y tardaba el autobús, no llegaba, y me vio un chaval que yo no conocía, que era de otro colegio, y me dijo, ¿qué haces aquí? Y digo, es que estoy cogiendo el autobús, no sé qué. Dice, pero que hoy vienen los guerreros del espacio. Y digo, ya lo sé, pero es que no llega el autobús, era un único autobús de línea. Y me dijo, ¿te quieres venir a mi casa a verlo? Y dije, pues sí. Y me fui a casa de este niño, aquellos tiempos, y llamé a mi madre desde el teléfono fijo, acordaos que no había teléfonos móviles, y ahí vi que la llegada de los guerreros del espacio, etcétera. Es decir, estaba desolada la calle y la gente era consciente del impacto que tenía. También decir que es un gran ejemplo de cómo un idioma español como el catalán se expandió. Yo siempre digo que Akira Toriyama hizo más por el catalán que Ramon Llull, porque en aquel pueblo de Cabra, cuando no llegaban las traducciones en español, porque llegaban primero Bola de Drag, empezamos a aprender catalán, te lo juro, un montón de niños entendían el catalán y lo chapurreaban. Y eso lo consiguió un japonés a miles de kilómetros del nacionalismo catalán, y eso es un buen ejemplo de cómo no necesita el catalán dinero y martillarnos con el nacionalismo continuamente. Era para nosotros pues una gran obra que solo nos llegaba en catalán, pues lo aprendíamos como algo bueno, porque podíamos ver Bola de Dragón. Bueno, una última cosa. La animación japonesa tuvo que ser muy barata y industrialmente muy buena, porque estaba de ahí de antes. Yo no me he dado cuenta hasta que he sido mayor que D'Artagnan y los Tres Mosqueteros eran animación japonesa, que Heidi era animación japonesa. Que yo no me di cuenta, de verdad, cuando era pequeño no me daba cuenta. Que, bueno, Mazinger Z sí, o Candy Candy, que estaban ahí para las niñas y tal, estaban muy baratas, pero fue con Bola de Dragón cuando todos nos entendimos, aprendimos lo que significaba manga, lo que significaba anime, y nos fascinó la cultura oriental. Fue Bola de Dragón el que internacionalizó
o esta palabra horrible que tiene hoy día, democratizó el manga para todos y fue ahí donde se despertó todo. Fue el japonés que trajo la cultura japonesa y la fascinación al resto del mundo, al menos desde mi punto de vista en mi vida. Muchas gracias por tu programa, siento haberme extendido en esta nota de voz y un abrazo muy fuerte a todos los contraescuchas. Pues mira, Francisco, yo no me dejé llevar por aquella moda de bola de dragón por dos razones. La primera porque me pilló siendo ya un adolescente. Cuando esto se estrenó en España, pues yo ya tenía 16 o 17 años y a esa edad, pues a mí por lo menos, sé que a otros no, pero a mí me habían dejado de interesar los cómics y no digamos ya el manga, no, vamos, eso ni de lejos. La segunda, porque, bueno, nunca me interesó mucho el mundillo de los cómics japoneses. Ni siquiera siendo un niño. Y era algo que no me terminaba de llenar. A mí me gustaba de niño mucho y también de adolescente, pero sobre todo de niño me gustaba mucho Tintín, me gustaba mucho Asterix, ambos, pero sobre todo Tintín. Sus historias me encantaban, porque ahí me las leía una y otra vez, porque era un tipo que yo consideraba real y que tenía aventuras, viajaba por el mundo y bueno, y cuya profesión me gustaba. No, tenía hasta un perrillo y era incansable hasta que se salía con la suya. Bueno, en fin, los que estéis viendo esto a través de YouTube, no hace falta que os diga que me gusta Tintín porque tengo todo el estudio decorado, o buena parte del estudio decorado con tintines, con algunos de sus títulos más famosos. Bueno, concretamente en este de aquí de Madrid tengo Objetivo a la Luna, que es el primero del viaje a la Luna, y luego tengo Los cigarros del faraón por detrás y una figurita aquí pegadito al lado de esta pantalla, no sé si la estáis viendo. Bueno, aparte luego tengo a Phineas y Ferb, que también me gustan mucho, aunque esos los descubrí siendo mucho más mayor. Pero bueno, que me encantaba. Me sucedía esto lo mismo con películas taquilleras de mi infancia, muy taquilleras, como puede ser Indiana Jones o Superman, que a principios de los 80 pues tuvieron mucho éxito ambos. Yo me quedaba siempre con Indiana Jones. No es que le hiciese las cosas a Superman, obviamente, pero me quedaba con Indiana Jones, porque era un tipo duro, pero carecía de más poderes que ser muy listo y sobre todo muy porfiado, que es una cualidad que yo siempre he tenido en gran estima. El Superman, pues sí, claro, tenía poderes, así cualquiera, pero es que Indiana Jones no tenía ninguno. A mí estas ventajas, pues que a otros les encantan, pues a mí no me gustan mucho. Pues mira, eres un tipo normal y todo se lo debes a que eres inteligentísimo o porque eres pesado, como Indiana Jones, que ya sabéis, le están en las películas pegando puñetazos toda la película y el tipo no se rinde nunca. Pero bueno, en el caso de los cómics, pues me pasaba algo parecido. Bueno, en el mundillo de los cómics y los superhéroes estadounidenses los leía y tal, pero me gustaba menos que Tintín. Bueno, algo más Batman que Superman, pero sin demasiado entusiasmo. Y lo de los cómics japoneses, pues ya nada. Es decir, no me interesaban absolutamente nada. Con ese mundo fantástico, lleno de seres extraños, magia, niños con los ojos gigantes, es que no me interesaban en absoluto, si te soy sincero. Así que bueno, esas fueron las dos razones por las que aquello de esa locura, como bien has dicho, porque es que fue una locura en la primera mitad de los 90, de esa moda tremenda de bola de dragón, pues por mí pasó sin pena ni gloria. A ver, era consciente de que, bueno, que gustaba mucho. Era obvio que sobre todo niños, pero no tan niños, los adolescentes también estaban enganchados a aquello. Pero vamos, jamás vi un capítulo entero. En España, además, como bien has dicho, entró por Cataluña, pues la TV3, que la compró también la TVG, la Televisión de Galicia, creo que la ETV, la del País Vasco, adquirieron los derechos, en Cataluña doblaron al catalán, y bueno, allí fue un éxito total, arrollador, Bola de Drac se llamaba. Y luego ya se lo llevaron a otras cadenas de televisión autonómicas, pero ya, claro, obviamente doblado al castellano. En Madrid en concreto lo pasó Telemadrid, pero claro, para entonces creo que ya llevaba como 2 o 3 años pasándose por Cataluña. Eso sí, lo que desconocía era que en Andalucía lo veíais en catalán, es la primera noticia que tenía, pero bueno, viene a demostrar, como bien has dicho, que ha hecho este hombre más por el catalán que seguramente que la Consejería de Educación de la Generalidad, porque esto lo hacías voluntariamente. Lo que significa que cuando quieres aprender un idioma, el idioma es una herramienta, como he dicho muchas veces. No es un fin en sí mismo. Es decir,
que el niño que quería ver Bola de Dragón, lo que quería ver era Bola de Dragón. Le interesaba eso y sabía que, bueno, tenía que dominar la herramienta a través del código, a través del que le llegaba Bola de Dragón, que pues que en aquel pueblo de Andalucía, en Cabra, concretamente has dicho, pues en algunas ocasiones tenía que ser el catalán. Ojo, si os lo hubieran puesto en vasco, no sé yo, Francisco, si hubierais terminado aprendiendo vasco, pero claro, el catalán o el gallego, pues son lenguas mucho más asequibles para un castellano parlante. Muy bien, queridos, pues con esto ya terminamos el contraplano de hoy. Me han entrado las dos que quería meter, me he dejado otra más que pasará por el próximo contraplano, me refiero al hundimiento. Ya sabéis cuál, la película esta sobre los últimos días de Hitler en el búnker, pero no la voy a meter porque, en fin, porque me puedo enrollar muchísimo. Y tampoco es eso, lo dejo ya para el próximo contraplano. Entre tanto, pues nada, terminamos aquí y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.